El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de incumplir con el Tratado de Aguas y amenazó con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos si nuestro país no libera antes del 31 de diciembre 246 millones de metros cúbicos de agua que se le adeudan a Texas desde hace 5 años, afirma. En un mensaje en redes sociales, Donald Trump dijo que el incumplimiento de México para la entrega de aguas del río Bravo es de 986 millones de metros cúbicos de agua, lo que ha afectado el ganado y los cultivos de Texas. Trump informó que ya autorizó el arancel del 5% para todos los productos mexicanos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no soluciona de inmediato el incumplimiento con el Tratado de Aguas entre Estados Unidos y México. La presidenta, pues tendrá que dar alguna respuesta al respecto, pero esto es lo que plantea Donald Trump y su gobierno. Y hablando de agua, la presidenta Sheinbaum defendió este lunes la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y calificó como total ignorancia las críticas del partido a la nueva norma que busca, dice, el reordenamiento de las concesiones existentes. Aquí parte de su declaración. La postura del Partido Acción Nacional, la pública, lo que demuestra es una total ignorancia. Así, lo digo con todas sus letras. Lo primero, no han leído la Constitución. El agua es un recurso natural, que es un bien de la nación. Eso está desde la Constitución del 17. Porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua. Lo que dice la Constitución es que se puede concesionar. Entonces, ¿qué representa la Ley de Aguas Nacionales? Un ordenamiento de las concesiones. No se toca ninguna concesión, ninguna concesión. Pero lo que sí se dice es, tienes una concesión, ya no la vas a usar, ya no la puedes vender. Todo un tema del que habremos de seguir hablando, pero es un asunto de primera importancia, obviamente. También le reporto en este resumen inicial que la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados de México aprobó el proyecto de decreto que reforma 1,463 fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para productos provenientes de países que no cuentan con un tratado comercial en nuestro país. La propuesta del Ejecutivo se aprobó imponiendo aranceles de entre 10%, del 10 al 50% a productos textiles, ropa, plásticos, siderúrgicos, electrodomésticos, juguetes, muebles, calzado, motocicletas y remolques, entre otros, provenientes de países asiáticos. Se imponen también aranceles a automóviles, refacciones de auto y otros productos originarios de países como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Brasil y Nicaragua. Aquí hablan el presidente de la comisión, el panista Miguel Ángel Salim Aye, y el presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal. Es el reflejo de que ha existido un canal de comunicación y apertura constante con los diferentes sectores para llevar a buen puerto este proyecto que tiene como objetivo de garantizar un entorno económico equilibrado, competitivo y favorable al desarrollo nacional, como lo es la implementación de los aranceles. Pero es para fortalecer nuestra industria nacional y es para poder generar empleos, no perderlos, además de fortalecer nuestra economía y nuestro mercado interno. Una ley muy importante. Aquí adjunto las particularidades con un estudio y un análisis que personalmente hice sobre las fracciones arancelarias.
que de aprobarse hoy en comisiones de economía, mañana estaríamos deliberando y votándola en el Pleno. En otros temas, una investigación del New York Times de la corresponsal María Habib señala que Rusia ha ampliado sus operaciones de espionaje en México, aprovechando la cercanía con Estados Unidos y la limitada respuesta del gobierno. Agentes rusos operan en la Ciudad de México y Cancún para transferir información obtenida en territorio estadounidense. El diario indica que en 2022 el entonces presidente López Obrador negó tener reportes sobre el tema, pese a que su gobierno fue alertado varias veces y recibió de la CIA una lista con más de 2 docenas de espías con cobertura diplomática que no fueron expulsados. Así que hoy sabemos, gracias a esta investigación de The New York Times y de María Habib, que Rusia ha ampliado estas operaciones de espionaje en México, aprovechando, por supuesto, la cercanía con los Estados Unidos y la limitada o nula respuesta del gobierno mexicano frente a las informaciones entregadas por los Estados Unidos, por lo pronto y por lo menos al gobierno de López Obrador. La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido en Chihuahua con una orden de aprehensión que viene desde mayo del 24. Fue trasladado a Almoloya de Juárez alrededor de las 23 horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Este martes a las 9 de la mañana deberá comparecer ante un juez por presunto lavado de dinero. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que no existen indicios de que la colocación de un coche bomba frente al cuartel de la Policía Comunitaria de Coayana esté relacionado con la implementación del Plan Michoacán para combatir la violencia y el crimen organizado de esta entidad. Dijo que hasta el momento no existe una hipótesis concluyente sobre la razón del atentado y reconoció que la Fiscalía General se hará cargo de la investigación debido al uso de explosivos que son regulados precisamente por la Federación. Es una especulación en sí mismo. Lo que informe la FGR, ayer hubo una información muy precisa del secretario de Gobierno de Michoacán y del fiscal respecto a indicios, datos que tenemos. Se informó con mucha precisión. Hay equipos de peritos, tanto de la FGR, de la Guardia Civil del Estado, de nuestro equipo antiexplosivos, de la Fiscalía, y será la FGR quien dé los avances. Lo demás es especulación. Lo demás es especulación, dice el gobernador. Veremos qué sucede aquí en este tema, en donde estamos pues viendo cómo las autoridades primero señalaron que habrían investigación sobre un tema de terrorismo o acto de terrorismo, y después pues hubo una corrección y pusieron delincuencia organizada. Tiene, como decíamos ayer, ampliamente pues connotaciones distintas y efectos legales distintos. Así que veremos qué resulta de la investigación de la Fiscalía General de la República. México registró en noviembre su mayor creación de empleo formal al sumar 48,595 nuevos puestos. En los primeros meses de 2025 se generaron 599,389 empleos, según informó Zoé Robledo, el director del Seguro Social. El total de trabajadores afiliados alcanzó 22,837,000 personas, la cifra más alta en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo Robledo en esta conferencia de prensa matutina. Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo. Se llegó a 22,837,768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal. Es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS.
el mundo. En Asia, Tailandia y Camboya cumplieron 2 días de combate fronterizos que han dejado hasta el momento 3 soldados muertos y una treintena de heridos del lado tailandés y 7 civiles fallecidos del lado de Camboya. Comenzaron estos combates el domingo, escalaron este lunes. Ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició estos enfrentamientos y de ataques a la población civil. El gobierno de Estados Unidos informó que Ryan James Wedding, el exatleta canadiense y uno de los más buscados por el FBI, podría estar en México, donde opera con el cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína. Esto ya lo habían dicho exactamente en estos términos. Ya se había hablado hace algunos días de que están identificando a este exatleta canadiense como alguien de los más buscados por el FBI y que presumen que se encuentra en México. Aquí el tema es que subieron ya una especie de promocional, una especie de invitación a la gente que lo pueda identificar, porque hay una recompensa, hay una invitación a quien pueda ayudar a la captura y a la ubicación de este personaje en México, y lo que están ofreciendo son $15 millones. Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y uno de los criminales más buscados del FBI. Opera desde México en alianza con el cártel de Sinaloa. Dirige una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína. Hay una recompensa de hasta $15 millones por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia. Si tiene información sobre Ryan James Wedding, comuníquese con la Embajada de los Estados Unidos al 55 25 79 2000. Al comenzar la grabación, presione 0. Una vez que el operador responda, mencione que tiene información sobre Ryan James Wedding y que desea hablar con el FBI. Y que desea hablar con el FBI, bueno, pues ahí está la invitación ya con este mensaje grabado, que es el que se está difundiendo desde la Embajada de los Estados Unidos en México. Y le cuento también que el ejército de Guatemala se enfrentó a narcos mexicanos del cártel Jalisco Nueva Generación, que hay un soldado herido. Un portavoz del ejército guatemalteco detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio de ese país en las provincias de Huehuetenango y de San Marcos. Un soldado guatemalteco resultó herido ayer durante este enfrentamiento armado con supuestos narcotraficantes en este lugar de la frontera con Guatemala y México, informó el ejército. Precisó que la balacera se registró en la comunidad de Aguasarca, en el municipio de Santa Ana Huista, en Huehuetenango, limítrofe con México. Un portavoz del ejército detalló que presuntos grupos armados ingresaron a territorio guatemalteco en este lugar, realizando disparos contra varias comunidades. Se sospecha que el grupo armado que ingresó a Guatemala pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación, aunque las autoridades locales no han ofrecido más detalles al respecto. Tras este suceso, unidades de la Fuerza Armada reforzaron las medidas de seguridad en el área para garantizar la protección de comunidades. El Ministerio de la Defensa aseguró que durante los operativos posteriores, los soldados localizaron armamento, explosivos y equipos de vigilancia como drones que fueron puestos a disposición de las autoridades. No se ha precisado la cantidad ni las características de lo decomisado, pero las autoridades guatemaltecas realizan acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional de México con apego a la obligación del ejército de garantizar la soberanía del país. Como parte de lo que se informó, se recuerda que uno de los más recientes sucesos se registró el 8 de junio de este año en la frontera La Mesilla, en el municipio La Democracia. Y bueno, pues ahí presuntos integrantes del cártel conocido como los Pacales, cártel Chiapas Guatemala, cruzaron la frontera hacia Guatemala al escapar de agentes mexicanos. Y después de aquel enfrentamiento que había comenzado en territorio mexicano, se reportó el deceso de 4 sicarios.
entre otras cosas. Así que bueno, se recuerda este suceso previo. Ahora estamos viendo cómo el ejército de Guatemala se enfrentó a narcos mexicanos presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación y quedó lamentablemente un soldado herido.